Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí una vez más. Si son nuevos por aquí, me presento, soy, y este es el lugar donde exploramos los entresijos del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos de las celebridades y, por supuesto, los dramas que nos mantienen al borde de nuestros asientos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en la prensa rosa durante semanas, la relación, o mejor dicho, el quiebre entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son tan fans de esta pareja como yo, así que he estado investigando a fondo para traerles la información más reciente y, sobre todo, para entender por qué Kerem finalmente decidió romper el silencio sobre este asunto. Pero antes de que empecemos con todo el chisme, quiero pedirles un favor rápido. Si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Kerem y Hande fue una de las más comentadas y queridas del mundo del espectáculo turco. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y su química en pantalla era innegable. Lo que empezó como una simple amistad pronto floreció en un romance que traspasó la pantalla y cautivó a millones de fans en todo el mundo. Durante su relación, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más admiradas y seguidas en las redes sociales. Sus fotos juntos acumulaban millones de me gusta, y sus apariciones públicas eran siempre noticia. Parecían la pareja perfecta, y muchos incluso llegaron a especular sobre una posible boda. Los fans de todo el mundo crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo cada detalle de sus vidas, desde fotos detrás de cámaras hasta entrevistas exclusivas. Se organizaban eventos en línea para celebrar sus cumpleaños y aniversarios, y el hashtag #Anker se convirtió en un fenómeno global. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. A principios de este año, empezaron a surgir rumores sobre una posible crisis en la relación de Kerem y Hande. Se les veía cada vez menos juntos en público, y las publicaciones en sus redes sociales se volvieron más esporádicas. Los fans, por supuesto, empezaron a preocuparse y a preguntarse qué estaba pasando. Los foros en línea y las redes sociales se llenaron de especulaciones. Algunos fans notaron la falta de comentarios y me gusta entre las publicaciones de ambos, mientras que otros analizaban minuciosamente cada entrevista individual en busca de pistas sobre su estado emocional. Durante semanas, tanto Kerem como Hande mantuvieron silencio sobre el tema. Evitaban las preguntas de la prensa y se limitaban a hacer comentarios genéricos sobre su trabajo. Esta actitud, por supuesto, solo alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Los medios de comunicación turcos se llenaron de artículos que analizaban cada uno de sus movimientos y buscaban pistas sobre la verdadera situación de su relación. Se contrataron expertos en lenguaje corporal para analizar sus entrevistas, y paparazzis los seguían día y noche en busca de una foto que confirmara o desmintiera la ruptura. La presión mediática se intensificó, creando un ambiente tóxico y constante de escrutinio. Entonces, ¿qué fue lo que obligó a Kerem a romper el silencio? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, según mis fuentes cercanas a la pareja, el detonante fue una serie de informaciones falsas y malintencionadas que empezaron a circular en la prensa. Estas informaciones, que en su mayoría provenían de fuentes anónimas, afirmaban que la relación de Kerem y Hande había terminado debido a una infidelidad por parte de Kerem. La prensa sensacionalista empezó a publicar artículos con titulares alarmantes, afirmando tener pruebas de la infidelidad, aunque estas nunca fueron presentadas de manera convincente. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans divididos entre la incredulidad y la rabia. Estas acusaciones, como se pueden imaginar, fueron devastadoras para Kerem. No solo porque eran completamente falsas, sino también porque ponían en duda su integridad y su reputación. Además, sabía que estas acusaciones estaban causando mucho daño a Hande, quien ya estaba lidiando con la presión mediática y el dolor de la ruptura. Hande, conocida por su dedicación a causas sociales y su imagen positiva, se encontró de repente en el centro de una tormenta mediática que amenazaba con manchar su reputación. La preocupación de Kerem por ella se intensificó al verla visiblemente afectada por la situación. Al principio, Kerem intentó ignorar los rumores y esperar a que se desvanecieran por sí solos. Pensaba que si no les daba importancia, acabarían por desaparecer.
Sin embargo, la situación empeoró cada día, y las acusaciones se volvieron cada vez más agresivas y personales. Se publicaron fotos antiguas sacadas de contexto para probar su comportamiento sospechoso. Los trolls en línea comenzaron a enviar mensajes abusivos a Kerem y Hande, exacerbando la situación y creando un ambiente de hostilidad. Fue entonces cuando Kerem se dio cuenta de que tenía que hacer algo. No podía seguir permitiendo que se difundieran mentiras sobre él y sobre Hande. Tenía que salir a defender su verdad y a proteger a la mujer que había amado. El consejo de sus amigos y familiares, preocupados por su bienestar emocional, reforzó su decisión de romper el silencio. Así que, después de mucha reflexión y consulta con su equipo de relaciones públicas, Kerem decidió romper el silencio. Lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje sincero y emotivo en el que hablaba sobre su relación con Hande y desmentía categóricamente las acusaciones de infidelidad. La decisión no fue fácil, ya que significaba exponer su vida personal al escrutinio público, pero sintió que era su deber hacerlo. En su mensaje, Kerem explicó que si bien su relación con Hande había llegado a su fin, la ruptura había sido amistosa y de mutuo acuerdo. Admitió que ambos habían tomado caminos diferentes y que ya no eran compatibles como pareja, pero que seguían sintiendo un gran respeto y cariño el uno por el otro. Describió los desafíos de mantener una relación bajo la constante atención de los medios y cómo, a pesar de sus esfuerzos, habían llegado a la conclusión de que era mejor separarse. También negó rotundamente las acusaciones de infidelidad, calificándolas de mentiras absurdas y malintencionadas. Afirmó que nunca le había sido infiel a Hande y que siempre había sido leal y honesto en su relación. Describió la frustración y el dolor de ver su reputación atacada por rumores infundados y la importancia de defender la verdad ante la difamación. El mensaje de Kerem fue recibido con alivio y apoyo por parte de sus fans y de la prensa. Muchos elogiaron su valentía por salir a defender su verdad y por proteger a Hande de las acusaciones malintencionadas. Su publicación se volvió viral en cuestión de horas y generó un gran debate en las redes sociales. Los fans que habían dudado comenzaron a reconsiderar su opinión, y muchos expresaron su admiración por la manera en que Kerem había manejado la situación. La prensa, aunque algunos inicialmente se mostraron escépticos, reconoció la sinceridad y la claridad de su mensaje. Sin embargo, la reacción de Hande fue aún más significativa. Después de la publicación de Kerem, Hande compartió un mensaje en su propia cuenta de Instagram en el que agradecía a Kerem por su honestidad y valentía. También confirmó que la ruptura había sido amistosa y de mutuo acuerdo, y que seguía sintiendo un gran respeto y cariño por Kerem. En su mensaje, Hande destacó la importancia de la amistad y el apoyo mutuo, incluso después de una ruptura amorosa. El mensaje de Hande fue interpretado como una confirmación de la versión de Kerem y como un gesto de apoyo hacia su expareja. Muchos fans se sintieron aliviados al saber que la ruptura había sido pacífica y que ambos seguían manteniendo una buena relación. La muestra de madurez y respeto mutuo fue aplaudida por muchos, y los fans comenzaron a compartir mensajes de apoyo y aliento para ambos. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué hizo Hande que obligó a Kerem a romper el silencio? En realidad, no fue algo que Hande hizo sino algo que le hicieron a ella, y a él también. Fue la difusión de rumores falsos y malintencionados que ponían en duda su integridad y su relación. Fue la necesidad de proteger a Hande del daño que estaban causando estas acusaciones. Fue la decisión de defender su verdad y de poner fin a las especulaciones. Más allá de las acciones concretas, fue el profundo sentimiento de responsabilidad y cuidado que Kerem sentía por Hande lo que lo impulsó a actuar. En resumen, Kerem rompió el silencio no solo por sí mismo, sino también por Hande. Lo hizo para protegerla, para defender su verdad y para poner fin a la difusión de mentiras. Su acción demuestra el gran respeto y cariño que sigue sintiendo por Hande, a pesar de que su relación haya llegado a su fin. La historia de su ruptura, aunque triste para muchos fans, también es un testimonio de la madurez, la honestidad y el respeto mutuo que pueden existir incluso en las circunstancias más difíciles. Ahora, para agregar un poco más de contexto, es importante entender el impacto que las redes sociales tienen en las relaciones de las celebridades. La constante exposición y el escrutinio pueden crear una presión enorme y dificultar la navegación de los desafíos normales de una relación. En el caso de Kerem y Hande, la intensa atención mediática exacerbó los problemas y contribuyó a la difusión de rumores falsos. Además, la industria del entretenimiento turca es conocida por su competitividad y la presión que ejerce sobre sus estrellas.
Las expectativas del público y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden ser abrumadoras, lo que dificulta aún más la vida personal de las celebridades. La decisión de Kerem de romper el silencio no solo fue un acto de valentía, sino también un ejemplo de cómo las celebridades pueden utilizar sus plataformas para combatir la desinformación y proteger su integridad. Al hacerlo, envió un mensaje importante sobre la necesidad de verificar la información y de no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Sé que muchos de ustedes eran fans de la pareja, y sé que la noticia de su ruptura puede ser decepcionante. Sin embargo, creo que es importante recordar que las relaciones son complicadas y que a veces las cosas no funcionan como esperamos. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan adelante con sus vidas. En resumen, hoy analizamos el quiebre de Kerem Bürsin y Hande Erçel, explorando las razones detrás del silencio inicial de Kerem y el detonante que lo llevó a romperlo. Vimos cómo las acusaciones de infidelidad y la difusión de información falsa impulsaron a Kerem a defender su verdad y proteger a Hande. También examinamos la reacción de Hande y el impacto que tuvo el mensaje de Kerem en las redes sociales y en la prensa. Analizamos el contexto del mundo del espectáculo turco y la presión que ejerce sobre las relaciones de las celebridades. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que Kerem hizo lo correcto al romper el silencio? ¿O creen que debería haber seguido ignorando los rumores? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es muy importante para mí y me ayuda a seguir creciendo y atrayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo.